Amigas, amigos, mientras en México un grupo de 9 gobernadores y partidos políticos opositores al presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionan, critican la estrategia emprendida para hacerle frente a esta crisis sanitaria provocada por la pandemia COVID-19, incluso han exigido la renuncia del subsecretario de Salud Hugo López-Gatell, a quien responsabilizan supuestamente de la situación terrible que enfrenta México. Sin embargo, en el contexto mundial hay que ser muy claros, la situación es mucho más compleja. En España, por ejemplo, los países que comparten la línea fronteriza han puesto un cerco sanitario. Ahí la situación es bastante caótica. Y mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud afirma que ya se avanza en el descubrimiento de 6 vacunas que puedan hacerle frente a esta enfermedad a nivel global. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, me da mucho gusto saludarte este viernes 7 de agosto del 2020. Información importante de lo que está ocurriendo en este contexto de la crisis sanitaria provocada por la pandemia COVID-19 a nivel global. Y mientras tanto, quiero ser muy enfático en este tema porque en México se quiere generar la idea por parte de los opositores al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador de que las cosas no se están haciendo bien. Incluso 9 gobernadores exigen la renuncia de Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud encargado de llevar adelante la estrategia que ha emprendido el gobierno López Obradorista. Por ejemplo, senadores del PAN se sumaron a los gobernadores que exigen la renuncia de este funcionario de López Obrador. Sin embargo, esto se está dando en un contexto en México. Viene un proceso electoral en el 2021 y es terrible que estén manejando esta crisis sanitaria con tintes políticos. Y no es obviamente algo que le esté agradando al pueblo mexicano. 9 gobernadores que exigen la renuncia de este funcionario, Hugo López-Gatell, a quien el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, le ha dado el completo respaldo. Pero vayamos a lo que está ocurriendo en el contexto mundial para que no se engañe al pueblo mexicano. Esto es mentira de que México está pasando un mal momento. Incluso hasta el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se atrevió a decir que la estaba pasando muy mal México, cuando es Estados Unidos el país con más contagios y más personas fallecidas en el planeta. Esto desde luego es lamentable. En el caso de Europa, esta es la situación que se está viviendo. Austria y Dinamarca se suman a Alemania, Francia y Bélgica en los controles a viajeros desde España, es decir, han creado un cerco sanitario porque consideran que España es en este momento un foco de contagio bastante grave en Europa. Berlín impone test a quien regrese de Cataluña y Bruselas recomienda cuarentena a quien venga de Madrid y Baleares. Por ejemplo, Viena y Copenhague emiten una alerta de viaje para España, salvo para Baleares y Canarias. Esto es lo que se está viviendo a nivel mundial. Austria y Dinamarca se sumaron a Alemania, Francia y Bélgica, países que este jueves ya reforzaron los controles sanitarios obligatorios para los viajeros que lleguen desde España y en concreto desde comunidades donde está habiendo rebrotes de COVID-19 como Cataluña o Aragón, como medida para frenar la expansión del coronavirus. Así, los gobiernos de Austria y Dinamarca han emitido sendas alertas de viaje para España, a excepción de Canarias y Baleares, por el temor a que sus ciudadanos elijan el territorio español como destino vacacional en plena pandemia del coronavirus. El gobierno austriaco ha matizado que, si bien en un principio se iban a adoptar medidas respecto a las comunidades autónomas de Cataluña, Aragón y Navarra, finalmente ha decidido extender la alerta a todo el país, salvo los territorios insulares. Asimismo, este dato es muy importante, ha instado a ciudadanos que, en caso de regresar a Austria desde España, deberán someterse a una prueba de COVID-19 en un periodo superior, o no superior, perdón, a 72 horas antes del vuelo, según informaciones del diario Die Presse.
Dinamarca, por su parte, ha emitido una alerta similar y ha incluido a España en su lista de países naranjas, aquellos a los que el Ministerio de Exteriores desaconseja viajar debido a la pandemia, tal y como ha indicado el periódico danés Jyllands-Posten. Alemania, Francia y Bélgica ya imponían medidas de control a los viajeros que llegaban de determinados territorios españoles, pero en las últimas horas lo han ampliado a nuevos territorios o reforzado. Así lo informaron los ministerios de Asuntos Exteriores de esos países. Así, Bélgica ha añadido a Madrid y a Baleares a la lista de zona naranja para las que recomienda que los turistas que regresen hagan cuarentena. En esa lista ya estaban Girona, Tarragona, País Vasco, La Rioja, Extremadura, Soria, Guadalajara, Castellón, Valencia, Murcia y Almería. Estas regiones se unen a otras zonas de España incluidas en la lista roja de lugares a los que no está autorizado viajar, que incluyen Aragón y Navarra y las provincias catalanas de Barcelona y Lleida. También Francia desaconseja ahora viajar a Aragón por la situación epidémica allí, con lo que se convierte en la segunda comunidad autónoma española afectada por esa recomendación, junto a Cataluña, a donde ya se pedía evitar esos desplazamientos desde el 24 de julio. El Ministerio de Exteriores francés incita fuertemente a los franceses que se encuentran actualmente en Aragón a su vuelta a Francia se hagan un test PCR para ver si se han infectado por el COVID-19, aunque no les obliga ni les exige que hagan cuarentena. Además, recuerda que hay 7 comarcas, incluidas las ciudades de Huesca y Zaragoza, que han tomado disposiciones especiales que han supuesto dar marcha atrás en los planes hacia la nueva normalidad y se aplica la llamada fase 2 flexibilizada. Desde que lo anunció el pasado 24 de julio su primer ministro Jean Castex, Francia también desaconseja viajar a Cataluña e igualmente pide a los franceses que se encuentren allí que cuando regresen al país se hagan una prueba de coronavirus. En sus consejos a los viajeros se refiere a la situación en el área metropolitana de Barcelona, en la provincia de Lleida, a las comarcas de Segria, donde se encuentra la capital, y a la Noguera. Por su parte, Alemania ha decretado que los test de COVID-19 serán obligatorios a partir de este sábado para todos los viajeros que regresen de zonas consideradas como de alto riesgo, entre las que actualmente se cuentan Cataluña, Aragón y Navarra. También Suiza ha incluido a España en el listado de los países cuyos viajeros tendrán que someterse a una cuarentena de 10 días para entrar en territorio suizo, si bien ha excluido a quienes vengan de Canarias y Baleares. Hungría ha retirado a España de la lista de los destinos más seguros, lo que obliga a los viajeros que lleguen desde allí a presentar 2 pruebas PCR negativas en el plazo de 5 días o someterse a una cuarentena de 2 semanas. Finalmente, la República Checa mantiene a España en la lista de países sin riesgo epidemiológico por coronavirus, pero exige a los españoles que trabajan en el país centroeuropeo y que regresan ahora desde España presenten una prueba PCR negativa o se sometan a una cuarentena de 2 semanas. El requisito del test o la cuarentena no será necesario para los turistas españoles, ni tampoco para los que transiten por el país, informa la web de la Embajada de España en Praga, que subraya que la prueba debe realizarse dentro del territorio de la República Checa y no debe tener más de 4 días de antigüedad. Así está el panorama en Europa, una cuestión bastante terrible que está enfrentando España y que no se compara en nada con México, a pesar de lo que dicen los opositores al presidente Andrés Manuel López Obrador. En este escenario, 6 candidatas a vacunas contra COVID-19 en fase muy avanzada. Es lo que da a conocer la Organización Mundial de la Salud. Tedros Adhanom dice que hay esperanzas de que pronto pueda haber una inmunización contra el virus. El experto etíope, quien a principios de esta semana advirtió que podría no haber una panacea contra la COVID-19, matizó que el hecho de que algunas de las posibles vacunas se encuentren en la tercera fase de ensayos clínicos es esperanzador, pero subrayó que deben esperarse los resultados finales de estos test. Más de 140 laboratorios del mundo están desarrollando vacunas, aunque 6 de ellas en países como Estados Unidos, China, Reino Unido o Rusia se encuentran en la tercera y última fase de ensayos en la que las candidatas se prueban en miles de personas en busca de posibles efectos secundarios adversos.
El director de emergencias sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, Mike Ryan, añadió que en cuanto alguna de ellas muestre buenos resultados, se pasará a la producción de la vacuna y se procederá a la inmunización de la población, pero hay que ser cautos y ver posibles efectos adversos antes de vacunar a miles de personas. Recordó que junto a estas candidatas, otros cerca de 160 laboratorios están trabajando para conseguir una vacuna, primera que se lograría contra un coronavirus. Las autoridades de Rusia anunciaron el pasado fin de semana que una vacuna desarrollada por el Centro Nacional de Investigaciones Epidemiológicas y Microbiología Gamaleya se encuentra en la última fase de pruebas y podría ser inoculada en la población a partir de octubre, aunque la Organización Mundial de la Salud se ha mostrado cauta al respecto. Y mientras eso ocurre a nivel mundial en esta lucha para contener la crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19, pues en México un grupo de gobernadores y opositores a Andrés Manuel López Obrador se empeñan en querer acusar al gobierno de López Obrador de no estar haciendo las cosas debidamente, cuando pues es un asunto que se está enfrentando a nivel global y México no tiene ningún escenario parecido como el que está enfrentando en este momento España. Ojalá nos des tu punto de vista, tu opinión es importante. Hasta la próxima.